Hola chicos, hoy arrancamos una nueva clase de introducción a la arquitectura. Hoy vamos a ver un par de temitas interesantes, entre los que están, bueno, las maquetas. Les hice como una recopilación de varias imágenes de distintas clases de maquetas, en donde vamos a ver distintas materialidades posibles, que con materiales que yo he usado y he conseguido acá en nuestra provincia, en las librerías que tenemos disponibles, con materiales que se pueden conseguir acá, algunos que, bueno, algunas cosas que he visto que están buenas y que, bueno, espero que les sirva cuando estén adentro de la facu. El primer punto que vamos a ver va a ser la materialidad. Dentro de los materiales que pueden utilizar está, bueno, el MDF. El MDF como se vende en láminas, a veces lo suelen vender en las librerías técnicas, otras veces lo pueden conseguir en algunos hipermercados como Lisi, por ejemplo. Eh, Antes no se usaba tanto y ahora sí se empezó a usar muchísimo más, o lo conocíamos mucho mejor, el tema de de la impresión láser. Eh, Quizá ahora es un poco más accesible que hace unos años atrás. Lo que está bueno es que esto te permite, como se ve en la imagen, hacer distintas formas de módulos calados, como se ve ahí, o hacer las estructuras o los reticulados. Está bueno cuando el detalle tiene que ser exacto, fino, que se vea muy prolijo. Acá hay algunos ejemplos también, otros sobre, bueno, por ejemplo, todo lo que es curvas, todo lo que es estructura chiquita, por ahí conviene imprimirlo y si es accesible, imprimirlo en MDF. Hay algunos MDF que vienen laminados como con blanco, como se ve ahí, que combinado con el marrón oscurito que queda del quemado de la máquina se ven muy buenos. Acá hay otro ejemplo que está en pleno armado. Como les digo, también sirve cuando la escala es muy grande, o sea, cuando la escala, o sea, eh, tenemos un 1 en 50, que es un poco raro, que nos hace una maqueta de un 50, uno en 100, que el detalle tiene que ser al milímetro y que queremos mostrar, por ejemplo, la estructura o alguna parte en especial, está bueno que sea impreso en láser. Generalmente las tesis se imprimen en láser. Las últimas tesis que he visto yo de la facu de nosotros se han impreso en láser. Acá hay otro ejemplo más. Esta sería una maqueta en un 50. Se pueden imprimir, por ejemplo, ahí las personas. Como les digo, las estructuras, los techos, las carpinterías. Por ahí los detalles son más chiquitos, más finos. Después pasamos a este otro material, que es la madera balsa. La madera balsa lo que tiene es que hay que saber usarla bien porque si se puede astillar fácil, es mucho más frágil, es más liviana. Em, no tengo muy bien en claro el tema de precios, pero en su momento cuando nosotros hacíamos maquetas en primero, segundo, era bastante cara. Em, es blandita, es una madera blandita, muy liviana, fácil de cortar, pero hay que tener una técnica para poder manejarla de forma prolija. Eh, Acá hay unos ejemplos también, esto es madera balsa finito, un corte muy prolijo. La malla que se ve de fondo, esa malla perforada, probablemente esté hecha con alguna máquina. Bien, este lo puse porque me pareció interesante la mezcla de, del acetato y las varidas de una forma bastante compleja. Vamos a ver el arquitecto que está relacionado a este tipo de estructuras cuando terminemos la clase, así que, bueno, este es otro material que ya se los había mencionado en la guía que les mandé hace unos días, se llama foam board. También no se consigue en cualquier librería, en su momento no se conseguía mucho, ahora quizás sí. Es como si fuera un cartón, eh, como una especie de panel con un cartón finito de cada lado y en el medio como una esponjita. Dependiendo del espesor, a veces es un poco difícil de manejar, es un poco duro de manejar, pero em, a fines prácticos es muy prolijo, o sea, si se trabaja bien tranquilos, es un material prolijo, un material que puede usarse para escalas grandes como esta, muy al detalle. Es raro que, les repito, es raro que nos hagan hacer una maqueta
con una escala así, pero si llegaran a tener que hacer en algún momento, este es un buen material. Después, bueno, estaría el acetato. El acetato yo lo usé, es lindo trabajarlo, pero es un poco difícil a la hora de pegar las uniones y que quede prolijo y que no se vea la unión un poco desprolija del pegamento o que del dedo marcado. em, es interesante trabajarlo si quieren experimentar el acetato, está bueno. em, en realidad no lo van a conseguir como acetato, lo van a conseguir como acrílico de alto impacto. Vienen diferentes espesores también, vienen hasta algunos vienen en colores, dependiendo de lo que consigan. Y está bueno para ver cómo funciona una estructura por dentro, ponerle personitas y ver cómo las personitas caminan adentro de la arquitectura. Esta maqueta está hecha por completo en acetato, en acrílico sería como un acrílico medio fumado, por eso es que tiene ese color. em, y bueno, es una de las alternativas. Y lo que les quería mostrar acá, este tipo de maquetas es muy probable que se las hagan hacer en Construcciones uno. Yo no tuve la suerte, a mí no me tocó hacerla, pero está muy muy bueno. Es probable que les hagan hacer una maqueta de construcción escala uno en 20 será, uno en 10 capaz, es probable. Tienen que, como ven ahí, o sea, son exactamente iguales a esto. Les hacen hacer los ladrillitos, las vigas, las estructuras de vigas, columnas, em, a veces el armado de los encofrados. Es muy interesante y está muy bueno el trabajo. Y hacerlo en maqueta chiquita es buenísimo. Así que ojalá se los hagan hacer, ojalá tengan la oportunidad de hacerlo. Y bueno, como último recurso, que yo a veces lo uso en las maquetas y es muy bueno, levanta muchísimo a la hora de la presentación, es tener tiempo también, el momento del armado, de poder agregarle luz. La luz en las maquetas ayuda también a mostrar un poco cómo sería la vida de ese edificio, no solo de día, sino también de noche. Poder como hacerlo un poco más humana a la maqueta, digamos, como más eh, imaginarnos bien cómo sería vivir adentro de esa maqueta, si se llegara a construir, así que está muy bueno, se los recomiendo, recomiendo que aprendan a usar los circuitos que son simples con luces LED. Es sencillo armarlo, es práctica, pero quizás los que vienen de escuela técnica tienen un poco más de idea. Pero está muy bueno y es un elemento que ayuda mucho a la arquitectura y al momento de la entrega levanta un montón. Bueno, bien, ahora vamos a pasar a el tema de el terreno. Los terrenos, generalmente, bueno, si les tocan terrenos, por ejemplo, proyectos que estén en, en terreno con mucha pendiente, con mucha diferencia de altura. Normalmente lo que hacen en las cátedras es ponerse de acuerdo y entre todo el curso dividirse y hacer como una maqueta master plan, sería una maqueta bien grande, y trabajar como en esos módulos para que se vea a gran escala cómo estaría implementada el proyecto. Está muy bueno ese trabajo. Em, Esto que ven acá, por ejemplo, es una maqueta que sería una maqueta de práctica, una maqueta borrador. Eh, Como ven, es muy sencillo. De esto les hablaba con el tema de por qué hay que trabajar una maqueta borrador, porque el trabajo 3D, el trabajo no solo con el dibujo, no solo con la computadora, no son suficientes. El trabajo con la maqueta ayuda muchísimo a entender el espacio, a entender cómo va a ser ese proyecto que estamos haciendo. Bueno, lo más común que van a usar es el cartón alveolado, que es el que están viendo ahí, que es el cartón común de caja. Pueden ponerlo de esta forma, que sería horizontal, una capa sobre capa, que es probable que gasten mucho cartón, es probable que también se haga muy pesada, depende de la presentación de cómo quieren que se vea. También se puede poner de forma vertical, eh, es como una opción. Acá hay otra vez una maqueta borrador, una maqueta esquemática. Esto sirve para entender cuáles son los desniveles del terreno, cómo es que vamos a implantar el proyecto. Pueden hacerlo con corcho, se usa el corcho dependiendo de lo que consigan, dependiendo de lo que tengan, se puede usar el corcho. También se puede usar
Bueno, el cartón gris, que es el más común. Hacerlo también así en láminas horizontales hace que quizá la base se haga un poco pesada, no es para nada liviano el cartón gris y poner varias planchas una encima de la otra quizá hace bastante pesada la base, pero bueno, eso va en cada uno y en la presentación y en lo que se pide también según la cátedra. Bueno, acá tenemos el ejemplo, esto es una maqueta de terreno con corcho. Las láminas de corcho también, dependiendo de lo que se consiga, vienen distintos gramajes, en distintos espesores, según la escala que tengan que trabajar, según la forma en la que tienen que representar. Acá hay otra maqueta de cartón alveolado, es el más común. Generalmente en las librerías lo venden por si no llegan a conseguir caja o caja que no esté manchada o que no esté muy rota. Se puede comprar en láminas o en planchas bastante grandes para poder hacer este tipo de trabajos. Y bueno, también pueden llegar a hacerlo con Tergopol, que si tienen la pistolita que corta Tergopol es mejor porque es mucho más prolijo. También pueden utilizar la, las planchas, em, ¿cómo se llama? Pueden utilizar en la Uncudo que haya un taller en donde, bueno, en su momento van a hacer un trabajo con Tergopol también y van a poder aprender a usar la máquina que está ahí, probablemente, esperemos. Acá hay otra maqueta, esto sería con corte láser. También depende del presupuesto de cada uno, depende de la disponibilidad que haya. Quizás ahora las máquinas están un poco más accesibles. En su momento hacíamos todo con cartón, porque también es más liviano el cartón alveolado. Acá hay otro ejemplo, esta también es una maqueta bastante esquemática que representa, bueno, más o menos cómo estaría implantado el objeto arquitectónico. Esto es de estudio. Esta sería una maqueta final con un terreno de foamboard, también una alternativa. Acá están con las láminas verticales, esta es otra opción. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de los árboles, que tienen una variedad súper amplia para elegir árboles para representar, dependiendo de la escala y dependiendo de lo que quieran hacer en su maqueta. Voy a arrancar con los famosos arbolitos de esponja. Esta esponja se consigue también en las librerías técnicas. Ustedes le dan la formita que quieren con la tijera. Es una esponja vegetal seca, muy común. Se puede comprar hasta en algunas florerías o en supermercados, a veces la venden. Es súper común. Simplemente recortan la esponja con la forma del árbol que ustedes quieren, le agregan un palito y ya estaría. Por ejemplo, acá hay una opción con los arbolitos bien redondeados, eso es una cuestión de diseño de cada uno dependiendo de cómo quieran representar su maqueta. Los árboles son súper importantes. Y depende mucho también del ingenio de cada uno. Por ejemplo, acá hay tres variedades de árboles representadas en una maqueta, en donde, bueno, hay algunos que son de esponja, otros que son con virulana, y los de allá atrás se ven de aluminio. O sea, va en el ingenio de cada uno también elegir la materialidad y cómo los van a hacer. Estos yo los he hecho también en la facultad, es común, por ahí te sacan del paso, son rápidos, que son los arbolitos que se pueden hacer con alambre, con distintos alambres. Es más, si para lograr diferentes colores hasta pueden usar un alambre que esté oxidado, que tenga óxido, entonces tienen ahí un color diferente, o comprar un alambre especial o lo que ustedes quieran. Eh, Pueden, o sea, acaba, como les digo, según la creatividad de cada uno y el ingenio. Acá también pueden ver, por ejemplo, esto es un arbolito más como descontracturado o desarmado, pero bueno, que funciona igual a fines de entender dónde están los volúmenes de los árboles. Esta también es otra alternativa que la he visto un montón. Yo no lo he usado mucho porque no me gusta cómo se ven, pero son los de la esponja vegetal verde que se vende para poner adentro de los arreglos florales. También se compra, se consigue en las librerías técnicas, se puede conseguir en las florerías y en algunos viveros también lo venden. Es una esponjita bastante maleable, o sea, se pueden hacer, es como con una lija muy finita, se puede dar la forma de cualquier arbolito, así que por eso está bueno, también para, quizá para el proceso previo, para ya tener arbolitos armados, de hecho, dependiendo de la escala, árboles uno en 50, uno en 100,
y está bueno y es práctico usarlo. Estos vendrían a ser mis favoritos. Son arbolitos que se hacen, son muy, muy, muy utilizables en cualquier escala. Más que nada en la escala eh, urbanística, porque por ahí en las maquetas que son urbanas, que son muy grandes, eh, por ejemplo, como se ven ahí, los edificios se ven súper chiquititos y es como una maqueta con el terreno, con alfileres y papelitos, por ejemplo, cortados en cuadraditos o pedacitos de cartones cortados en cuadraditos o cartulinas en cuadraditos, circulitos, de la forma que sea, todos pinchados como de forma seriada, se hacen rápido y la verdad que el resultado es muy bueno. Acá tenemos otro ejemplo, estos son un poco más como eh, pensados, por así decir, más que acompañan un poco la maqueta final, que están cortados a láser. Estos arbolitos lo que tiene bueno es que por ahí los hacen una vez y los tienen guardados para maquetas futuras, así que es como una pequeña inversión. Después vienen, bueno, esto sería otra alternativa también con los planitos seriados. Si, mientras más planitos seriados ponen, se ve más denso el arbolito. Y estos, bueno, no sé dónde se conseguirán acá, cómo podrían llegar a fabricarlos, pero sería una alternativa como mucho más realista de un arbolito. La estructura suele ser de alambre. Eh, Acá, por ejemplo, una cosa que también está buena y que funciona muy bien es el tema de las ramitas, tener ramitas de algún árbol o algún arbusto finito. También se consiguen, bueno, en las florerías. em, Suelen vender cosas como estas, por ejemplo, que si las desarman y van sacándole como las ramitas, terminan pareciendo o acomodándose a la escala que nosotros queremos lograr con el arbolito. Acá otra vez está la esponja vegetal. Bueno, acá hay, por ejemplo, arbolitos hechos, los primeros estarían hechos como de alambre, como esos que les mostré, como una especie de bonsái falso, y los de atrás son ramitas de árboles que, o sea, armadas, que solo pueden, muy finitas, chiquitas, que también funcionan muy bien en las maquetas. Quedaría algo muy similar a esto. Todo esto se consigue acá, son ramitas que suelen, hasta a veces vienen teñidas de colores fuertes, como fucsia, violeta, celeste, que también ayudan un montón a la maqueta. Y estos me parecieron súper interesantes, yo no los he usado nunca, pero son arbolitos de origami. La verdad que se ven bonitos, acompañando a la maqueta en monocromo, o sea, blanca o de un tono pastel o de un tono claro. Resaltan muchísimo el proyecto, así que también, bueno, se los dejé como recomendación. Ahora pasamos a las personitas, las pueden agregar también en la maqueta, ¿por qué no? Dependiendo de la escala también, pero hasta yo he usado alfileres pintaditos, como cuando la escala es muy, muy, muy chiquita, se ven como hormiguitas y funciona y se ve bueno. Estas personitas están cortadas a láser en MDF, en una plancha de MDF finita. Vienen un montón de variedades, o sea, ustedes pueden conseguirse el bloque y lo mandan y se los cortan, o sea, es muy sencillo. Em, en varias escalas. Esto los encontré en internet, no sé cómo se conseguirán, pero son personitas moldeables, decía la página. Es como que se pueden doblar, se pueden sentar, se pueden como modelar como pareciera que están caminando, o los del medio que se están agarrando la mano. No sé de qué material será, pero está bueno, se ve interesante y aplicable a varias maquetas. Lo que está bueno de esto es que si ustedes compran personitas o consiguen muchas personitas para algún proyecto, después les queda para los proyectos siguientes o para algún otro que tengan que aplicar, entonces también vuelve a ser como una especie de inversión. Estos comúnmente, bueno, pueden comprarse ya hechos así de plástico, chiquititos, con la impresión ahora 3D es muchísimo más sencillo, muchísimo más accesible. Antes no teníamos al alcance una impresora 3D, ahora hay gente que lo tiene en sus casas, que puede, bueno, que tiene un emprendimiento con impresoras 3D. Está muy bueno porque esas personitas por ahí las pueden pintar o las tienen guardadas para distintos proyectos. Por ejemplo, hay 3 escalas diferentes. Y está bueno porque le da un toque especial a los proyectos. Y bueno, estas de acá que son también que se consiguen así compradas. Y esta les quería mostrar, esta es una maqueta que hice yo en su momento, hice unas personitas de aluminio, de papel de aluminio, o sea que límite no hay, ustedes pueden usar el ingenio y el material que tengan a la mano
para hacer lo que sea. Así que con esto terminé el tema maquetas. Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la composición en las láminas. Ya habíamos visto anteriormente el tema composición un poco, ya hemos estado trabajando, pero ahora lo voy a mostrar un poco aplicado al tema de las láminas arquitectónicas. Lo que ven a la izquierda es una lámina de un concurso, una lámina arquitectónica que está mostrando un proyecto, y lo que ven a la derecha es un análisis gráfico de cómo estaría compuesta esta lámina. O sea, lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es que em, las líneas, o sea, esto que se ve acá, las líneas que estructuran la lámina, están en conjunto con la perspectiva axonométrica que está mostrando el proyecto. Fíjense que todo el proyecto está con la misma inclinación y con la misma línea paralela, o sea, ese paralelismo que se sigue desde acá hasta acá abajo, y culmina el fondo con una especie de fachada o perspectiva cónica. Me pareció interesante para mostrarla. El fondo trabaja dos tonos naranja que son muy similares, em, que dejan ver de una forma muy tenue, pero ordenan las líneas del proyecto. Esta es otra alternativa, la lámina la divide casi en dos, deja todo un espacio grande importante para lo que es la perspectiva, el croquis o el render. Si ven acá arriba esta línea es paralela a la línea de la perspectiva del render de la parte de arriba, entonces de alguna forma lo acompaña, de alguna forma lo ordena. En el lugar restante lo utiliza para escribir, que no se ve de lo mejor, o sea, no se ve muy bien ordenado cómo está la escritura ahí, quizá podría haber sido cuadrada o ordenada de una manera distinta, porque acá pareciera que se choca con la línea amarilla y está un poco, eh, se ve desprolijo. Después acá abajo tenemos como cuatro globos o círculos, bueno, que nos muestran como pequeñas partes o otras perspectivas del mismo proyecto, igual que acá. Y esto es como una especie de esquema 3D que muestra cómo es que se generó el proyecto, que está muy bueno, en el mismo tono amarillo de la línea que, que quiebra la composición. Acá hay otra alternativa. Si ven sobre el mismo, ahora se utiliza, bueno, en el fondo la foto o render con mucho cielo y escribir sobre el cielo con distintas opacidades. Hay dos opacidades, que es la parte de acá donde tiene escrito la descripción del proyecto, tiene unos croquis en blanco y transparencia que están sobre el cielo y que tienen distintos indicativos de esas burbujitas que sobresalen en el medio. Eh, bueno, tiene la faja de abajo y la faja de arriba. La faja de arriba vendría a ser como el título del proyecto y acá está toda la descripción. Lo que es importante es que si ven la composición está equilibrada eh, y se ve con claridad, se lee con claridad como una historia al proyecto. Estas láminas de acá son láminas inmobiliarias que me parecieron lindas y me parecieron interesantes para mostrarles porque miren la composición. En este caso utilizan las líneas diagonales a casi 45, en donde en esos rombos muestran los renders de esos proyectos. O sea, la lámina se vende sola y en este otro caso lo hacen como una composición similar pero más orgánica con círculos y curvas. Y fíjense cómo se equilibra la cantidad de imagen con la cantidad de blanco y los espacios donde va la parte escrita. Acá hay otra lámina que también me pareció linda para mostrar. Esto es de un concurso, una lámina de concurso. Tiene un render arriba y un render abajo. El render de arriba se equilibra y se acompaña con el render de abajo. Y si ustedes la leen a la lámina, pueden ver que este zigzag me lleva a través de la lámina a leerla. En este espacio en blanco continúa con el color blanco y negro tenue, bastante claro, como un despiece del proyecto. Y de este otro lado me escribe y me cuenta sobre qué es el proyecto. Quizá esto acá en el medio está un poco entorpece al momento de leer, es como que choca, podría estar ordenado de una forma un poco más
armónica, quizá la letra podría haber estado sobre la diagonal y esta planimetría un poco más chica o acomodada en este costado, pero bueno, esos son detalles y cosas que van a ir aprendiendo también a medida que vayan diseñando láminas. Acá hay otra alternativa. En esta lámina se optó por tres franjas de una forma descontracturada, digamos, en curva, que también acompañan al diseño del proyecto. Por ejemplo, como ven acá, el proyecto no es ortogonal, el proyecto es orgánico y es curvado, es como un caracol. Entonces, como parte de esa curva de caracol está también mostrada dentro de lo que es la presentación del proyecto con los renders. De un lado han optado por poner los renders como desde más lejos hasta más cerca, hasta una fachada. En la franja del medio están mostrando lo que serían las plantas y en el costado hacen una descripción que sería más como la ubicación geográfica desde lejos, un esquema de cómo funciona y algunos esquemitas funcionales. Así que esta también está muy buena, es clara para explicar el proyecto. Estas que les muestro acá son más como láminas, como elementos gráficos para mostrar exclusivamente el proyecto, cómo es el proyecto. Es muy como si fuera una ilustración o un póster. Y acá hay algunas que son en formato horizontal. Normalmente en la facu nosotros utilizamos el formato vertical porque también se utiliza mucho en el tema de los concursos. Y a veces después de una entrega de arquitectura, bueno, hay proyectos que quedan muy buenos y que se terminan enviando a algunos concursos. Bueno, eso es, depende de cada uno también. El tema de los colores acá, por ejemplo, están utilizando una foto que es en blanco y negro y resaltan todos los amarillos. Quizás es como que se descompagina un poco el celeste de acá abajo, podría haber sido un amarillo en otro tono, pero está hecho así para quizá para poder diferenciar el color amarillo. Eh, Acá la composición es un render grande, un corte y una descripción que lo envuelve en L al render. Acá hay una planta, quizá la planta está un poco difícil de leer justo en el lugar donde está puesta, pero eh, me gustó esta lámina para mostrarles el tema de cómo está el color puesto en el blanco y negro de fondo que resalta el proyecto. Y bueno, por último esta otra lámina que tiene una textura que la divide en dos, un render por encima, un render casi de estilo realista, los cortes, unas perspectivas de funcionamiento y las plantas y un pequeño, una pequeña vista urbanística chiquitita abajo que lo acompaña. Con eso terminaríamos un poco el tema de láminas. Ahora me gustaría pasar a explicarles una actividad que tengo planeada para que hagamos y para que practiquemos un poco más que nada el tema de composición. Lo que vamos a hacer es, en un soporte blanco, formato A4, que es una hoja común, que es el papel de computadora, 20 por 30, armar una composición de lámina con figuras geométricas según el color y la figura que les haya tocado en el ejercicio anterior, que fue el de la maqueta con el cuerpo geométrico, que a algunos les tocó cubo, prisma o pirámide, y el color que les haya quedado seleccionado. Entonces van a tener esos dos elementos. Si es un cubo, van a tener que trabajar con cuadrado, si es un prisma, van a tener que trabajar con un rectángulo. em, con el color que les haya quedado seleccionado dependiendo del trabajo anterior, como si fueran a presentar su lámina de arquitectura. El objetivo de este trabajo es poder lograr una composición base que funcione si quisiéramos después pasarlo en limpio como una lámina final. Este trabajo está bueno porque van a poder, o sea, este ejercicio es aplicable el día de mañana cuando tengan una presentación de arquitectura y quieran armar la lámina. A veces está bueno hacer como un pequeño croquis o esquema de cómo funcionaría cada uno de los elementos de la lámina y poder plasmarlos en el trabajo final. El ejemplo sería que hagan una cosa así, muy similar a esto. Estos ejemplos son los mismos que les mostré en los ejemplos de láminas. La idea es que ustedes puedan generar una composición gráfica, equilibrada, con estos tipos de elementos. Pueden ser líneas, pueden ser círculos, pueden ser en rectángulos, triángulos, dependiendo, bueno, del elemento que les haya tocado, por una cuestión de ponerlos un poco a prueba también y de que tengan relación con el proyecto que ya estuvimos trabajando en la clase anterior.
Bien, y esta semana quise volver a la sección del arquitecto de la semana. En esta ocasión quiero traerles al arquitecto Frank Gehry. Frank Gehry es un canadiense de 91 años que también ganó el premio Pritzker. Es uno de mis arquitectos favoritos. Acá hay una maqueta de su estudio, o sea, son bastante complicadas, suelen ser con impresión 3D, con una tecnología muy, muy avanzada. Él crea, crea estructuras como estas, por ejemplo, que en este encargo él tenía que hacer la ampliación del edificio este que está acá, y su ampliación fue este resultado impresionante, totalmente descontracturado. Hay gente que, bueno, esto es una opinión arquitectónica que ustedes van a ir desarrollando con el tiempo, pero es un tipo de arquitectura que no le gusta a cualquiera. Esta es su casa. Su casa es prácticamente un estudio del funcionamiento de la arquitectura. Él experimenta con la arquitectura que genera. Su casa es como un laboratorio de arquitectura. Crea estructuras como las que ven acá, que pareciera que es un papel arrugado. Y bueno, espero que les haya gustado la presentación. Como final, les quiero dejar em, esta preguntita para que la reflexionen y la piensen eh, durante todo su trayecto. Es en qué arquitecto sueñan convertirse a futuro durante su carrera previo a ingresar a arquitectura. Y bueno, se las dejo picando y espero que les haya gustado la clase. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.